El refugio desolado y la llave olvidada. El verano en Galicia, en la costa noroeste de España, generalmente traía consigo una paleta de colores vibrantes, el verde exuberante de los valles, el azul profundo del Atlántico y el dorado del sol besando las playas. Pero, en un rincón olvidado de ese paisaje, lejos de los turistas y de los caminos transitados, yacía el lago de las sombras, anidado entre montañas densamente arboladas y envuelto por una niebla casi constante. A las orillas de ese lago, aislada y casi engullida por la vegetación, se erguía una antigua cabaña de piedra, deshabitada desde hacía años. Para Sofía, una fotógrafa de poco más de 30 años con un alma en busca de algo más profundo que el concreto de Madrid, aquel lugar era el refugio perfecto. Cansada del frenesí de la capital y de una relación que se desmoronó en silencio, buscó en Galicia no solo paisajes para su nuevo proyecto artístico, sino también un rincón para lamer sus propias heridas. La cabaña, una herencia lejana de una tía abuela casi desconocida, era su boleto al aislamiento. La llegada fue tan sombría como el propio lago. El coche alquilado patinaba en un camino de tierra embarrado, flanqueado por árboles centenarios cuyas ramas parecían dedos retorcidos. La cabaña estaba cubierta de hiedra, las ventanas polvorientas y el tejado parcialmente derrumbado. Un olor a moho y estancamiento flotaba en el aire. «¡Qué gran refugio!», murmuró Sofía para sí misma, sintiendo un escalofrío que no era solo del viento frío que venía del lago. En los primeros días, Sofía se dedicó a la limpieza y a hacer el lugar mínimamente habitable. Con cada telaraña retirada, con cada tabla podrida reemplazada, sentía una extraña conexión con la historia de aquel lugar. La cabaña tenía un aura melancólica, como si guardara secretos antiguos en sus paredes de piedra. Los pocos muebles eran viejos y polvorientos, pero resistentes, con un encanto rústico que la hacía sentir en otra época. La rutina de Sofía se estableció rápidamente. Despertaba con el canto de los pájaros, preparaba un café fuerte y salía con su cámara. Los paisajes alrededor del lago de las sombras eran de una belleza austera y misteriosa. Árboles retorcidos se reflejaban en el agua oscura, y la niebla matinal danzaba sobre la superficie, creando escenas dignas de cuentos de hadas sombríos. Fotografiaba compulsivamente, sintiendo que cada clic capturaba no solo la luz, sino también el alma de aquel lugar. Por las tardes, editaba las fotos, leía e intentaba ignorar la sensación de soledad que, a veces, la envolvía. No había vecinos por kilómetros, y el pueblo más cercano, Arcos de la Peña, era pequeño y silencioso, con habitantes que la miraban con una curiosidad velada. Eran guardianes de secretos, Sofía lo percibía, y su presencia, como forastera, era observada con cautela. Una noche, mientras intentaba arreglar un estante de madera viejo en la sala, Sofía escuchó un chasquido. Uno de los libros más antiguos y gruesos del estante cayó, y detrás de él, en un pequeño compartimiento escondido en la pared, había una caja de madera tallada. La madera estaba oscurecida por el tiempo, y la caja parecía haber sido olvidada allí durante décadas. La curiosidad de Sofía fue instantánea. Abrió la caja, sintiendo el olor a madera vieja y papel guardado. Dentro, había un pequeño diario encuadernado en cuero, ya desvaído y con las páginas amarillentas. También había una fotografía antigua, descolorida, de una pareja joven en trajes de época, sonriendo tímidamente. El hombre tenía una mirada intensa y la mujer, una sonrisa dulce, pero melancólica. Y junto a esos objetos, una pequeña llave de bronce, intrincadamente trabajada, que no parecía pertenecer a ninguna cerradura en la cabaña. La caligrafía en el diario era elegante, pero algo difícil de descifrar en algunas partes. El primer nombre que Sofía logró identificar fue Elara. La fecha en la primera página era de más de 70 años atrás. Era el inicio de una historia, un misterio escondido en las paredes de aquella cabaña. Sofía pasó la noche leyendo, la luz de una linterna iluminando las páginas amarillentas. El diario pertenecía a una joven llamada Elara, que vivía en la cabaña por los años 1950. Las primeras entradas hablaban de su vida sencilla, de su amor por la naturaleza y de su soledad. Pero luego, la historia ganaba un nuevo tono. Elara comenzó a escribir sobre un encuentro secreto con un joven de un pueblo vecino, Monte Alto, llamado Mateo. Se encontraban a escondidas, pues sus familias eran rivales desde generaciones, envueltas en una antigua disputa por tierras. La pasión entre Elara y Mateo era prohibida, pero ardiente.
Las páginas describían sus encuentros secretos, sus besos robados bajo la luz de la luna en el lago de las sombras, sus sueños de huir y vivir juntos, lejos de la rivalidad de sus familias. Sofía sentía cada emoción de Elara, la alegría de los encuentros, el dolor de la separación y el miedo constante de ser descubiertos. Percibía una inocencia y una intensidad en aquellos sentimientos que la hacían reflexionar sobre la superficialidad de su propia relación reciente. Pero luego, el tono del diario cambiaba nuevamente. Las entradas se volvían más esporádicas, las palabras de Elara, más angustiadas. Había insinuaciones de que alguien estaba descubriendo el romance prohibido. Elara mencionaba el nombre de una tercera persona, Ramiro, un primo de Mateo, que parecía estar siempre cerca, observando. Las últimas páginas eran febriles, llenas de miedo y desesperación. Elara hablaba de una trampa, de una traición inminente que los separaría para siempre. La última entrada era corta, solo algunas palabras garabateadas, casi ilegibles. Él sabe. El fin. Salva la verdad. Sofía sintió un escalofrío. La historia de amor prohibido había terminado en tragedia o en una traición devastadora. La pequeña llave de bronce en la caja parecía ahora un enigma a descifrar. La fotografía de la pareja joven, con sus sonrisas inocentes, contrastaba dolorosamente con el destino que el diario parecía anunciar. Miró hacia el lago, las sombras danzando sobre el agua. Ese lugar no era solo un refugio, era un guardián de un secreto antiguo, un testigo silencioso de un amor que fue traicionado y tal vez nunca sanado. Sofía sintió una compulsión. No era solo su proyecto fotográfico lo que la retenía allí, sino la necesidad de desentrañar el misterio de Elara y Mateo. Sentía que esa historia, de alguna manera, estaba entrelazada con su propio corazón roto y con la búsqueda de un nuevo sentido. La pequeña llave de bronce, la foto desvaída y las últimas palabras desesperadas de Elara eran la invitación a un viaje mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. El lago de las sombras guardaba más que niebla y árboles, guardaba la esencia de un amor y el eco de una traición que clamaba por justicia, incluso después de décadas. La sombra de Ramiro y la búsqueda de la verdad olvidada. La noche pasó en blanco para Sofía. Las palabras angustiadas de Elara en el diario, él sabe. El fin. Salva la verdad, resonaban en su mente como un eco lejano, perturbando la quietud del lago de las sombras. La pequeña llave de bronce, que yacía en la mesa, parecía vibrar con un secreto guardado por mucho tiempo. Ya no era solo un proyecto fotográfico, Sofía se sentía compelida a desentrañar el misterio de Elara y Mateo, como si el destino los hubiera unido a través del tiempo. A la mañana siguiente, la niebla estaba más densa que de costumbre, envolviendo la cabaña en un velo blanco que intensificaba la sensación de aislamiento. Sofía decidió que la primera pieza del rompecabezas sería visitar Arcos de la Peña, el pequeño pueblo más cercano, con la esperanza de encontrar a alguien que recordara a la antigua familia que vivía en la cabaña, o los nombres de Elara y Mateo. El pueblo era un conjunto de casas de piedra, con tejados de pizarra y calles estrechas. Los pocos habitantes que Sofía encontró parecían haber salido de otra época, con miradas avías y desconfiadas. Intentó ser discreta, pero su cámara y su apariencia de forastera la delataban. Tras algunos intentos fallidos, preguntando en una pequeña tienda de conveniencia, le indicaron que buscara a la señora Isabella, la mujer más anciana de Arcos de la Peña, conocida por su memoria prodigiosa y por saber todas las historias del lugar. Sofía encontró a la señora Isabella sentada a la puerta de su casa, tejiendo con una agilidad sorprendente para su avanzada edad. Su rostro era un mapa de arrugas, pero sus ojos, detrás de unos lentes de montura fina, eran vivos y curiosos. «Buenos días», comenzó Sofía, con una sonrisa. «Soy Sofía, estoy en la antigua cabaña cerca del lago de las sombras. Me preguntaba si la señora podría ayudarme. Estoy investigando sobre la historia local y encontré un diario antiguo. Menciona nombres como Elara y Mateo». Al escuchar los nombres, la aguja de tejer de la señora Isabella se detuvo abruptamente. Un silencio pesado flotó en el aire. Sus ojos se abrieron ligeramente, y un velo de tristeza cubrió su rostro. «Elara y Mateo», susurró, la voz cargada de recuerdos. «Una historia triste, muchacha. Una gran tragedia. Y un gran secreto». La señora Isabella dudó por un momento, observando a Sofía con una mirada evaluadora. La curiosidad y la gentileza de Sofía, sin embargo, parecían romper la barrera del recelo. La anciana, finalmente, comenzó a narrar,
con la voz baja y ronca, como quien revela un cuento prohibido. Elara vivía en esa cabaña con sus padres. Eran personas sencillas, buenas. Mateo era un muchacho de Monte Alto, de una buena familia, pero con un corazón mucho más grande que las rivalidades. Se amaban, con un amor puro, pero prohibido. Las familias de ambos se odiaban por una antigua disputa por tierras, que había durado generaciones. Sofía escuchaba atentamente, sintiendo cada palabra. La historia de Elara y Mateo era un eco de Romeo y Julieta, pero con un toque de misterio que la hacía aún más envolvente. Se encontraban en secreto, en el bosque, cerca del lago. Nadie lo sabía, o eso pensaban. Pero había un tercero. Ramiro, continuó la señora Isabella, y al mencionar el nombre, un escalofrío recorrió a Sofía. Era el mismo nombre que Elara había garabateado con tanto pavor al final de su diario. Ramiro era primo de Mateo. Un hombre sombrío, envidioso. Siempre quiso lo que Mateo tenía, la atención de los padres, la popularidad, y tal vez, la chica que ni siquiera sabía que amaba. La señora Isabella contó que Ramiro, siempre envidioso de la vida de Mateo, descubrió el romance prohibido. Lo vio como una oportunidad para dañar a su primo y tal vez ganar algo a cambio. El pueblo, aunque pequeño, tenía sus chismes y sus sombras. Ramiro, astuto y sin escrúpulos, comenzó a tejer una red de mentiras e intrigas, esparciendo rumores sobre el romance y sobre supuestas intenciones deshonestas de Mateo respecto a la familia de Elara. Manipulaba a todos, instigando el odio entre las familias, hasta que la situación se volvió insostenible. ¿Qué pasó con ellos?, preguntó Sofía, la voz casi un susurro, temiendo la respuesta. La señora Isabella suspiró profundamente, con una mirada lejana. Una noche de tormenta. Ramiro armó una trampa. Contó a los padres de Mateo sobre los encuentros secretos, pero lo distorsionó todo, diciendo que Mateo estaba deshonrando a la familia con esa pasión prohibida y que Elara solo quería las tierras de ellos. Y a los padres de Elara les dijo que Mateo la estaba usando, jugando con sus sentimientos, para tener acceso a las tierras de la cabaña. La mentira fue tan grande que la furia de las familias estalló. Se confrontaron en medio del bosque, cerca del lago. Fue una pelea horrible. Gritos, acusaciones. Y en medio de todo, Mateo intentó proteger a Elara. Juraba su amor, pedía que le creyeran. Pero la mentira de Ramiro había envenenado todo. Nadie lo escuchó. Dicen que Ramiro estaba allí, observando todo desde lejos, con una sonrisa cruel en el rostro. La voz de la anciana se quebró. En medio de la confusión, se disparó un tiro. No se sabe por quién. ¿Y Mateo? Mateo cayó muerto allí, a la orilla del lago de las sombras. Sofía sintió un choque, la respiración atrapada en la garganta. La tragedia era real, y aún más sombría de lo que había imaginado. ¿Y Elara?, preguntó, sintiendo las lágrimas en los ojos. Elara desapareció. Se esfumó en medio de la noche, sin dejar rastros. Nunca más fue vista. Algunos dicen que huyó, otros que el lago se la llevó, o que la culpa la consumió. La cabaña quedó abandonada, embrujada por la tragedia. Y el nombre de Mateo fue manchado, acusado de deshonra, un amor prohibido que llevó a su muerte. ¿Y Ramiro?, preguntó Sofía, la rabia creciendo en su pecho. La señora Isabella apretó los labios. Ramiro se quedó en Monte Alto. Vivió muchos años, un hombre amargurado y solitario. Nunca se casó. Dicen que la verdad lo perseguía hasta el final de sus días, pero nadie se atrevía a desafiarlo, pues las familias estaban demasiado heridas para siquiera pensar en la verdad. Sofía agradeció a la señora Isabella, el corazón apesadumbrado por la historia. La caja, el diario, la foto y la llave de bronce ahora tenían sentido de una manera terrible. La traición que Elara mencionó era Ramiro. La llave, pensó, tal vez fuera la clave para probar la inocencia de Mateo, para salvar la verdad. De regreso a la cabaña, Sofía sintió que la tristeza del lugar era aún más palpable. La historia de amor y tragedia de Elara y Mateo resonaba en las paredes, implorando justicia. Sabía que no podía solo fotografiar, necesitaba descubrir qué había pasado realmente, encontrar la prueba que Elara intentó salvar, para que el nombre de Mateo fuera limpiado y el espíritu de Elara encontrara paz.
tomó la pequeña llave de bronce. Tenía una forma única, antigua. No parecía pertenecer a ninguna cerradura común. Sofía revisó la cabaña nuevamente, esta vez con un propósito renovado. Buscó cajones escondidos, compartimentos secretos, cualquier cosa que esa llave pudiera abrir. Pasaron horas sin éxito. La cabaña parecía guardar sus secretos a 7 llaves, al igual que el silencio del lago de las sombras. Pero Sofía no se rendiría. La historia de Elara y Mateo se había convertido en su propia misión, un misterio sombrío que necesitaba desentrañar para, tal vez, también sanar las heridas de su propio corazón. La historia de Elara y Mateo se había convertido en su propia misión, un misterio sombrío que necesitaba desentrañar para, tal vez, también sanar las heridas de su propio corazón. El legado de Ramiro y su traición aún flotaban sobre la historia, pero Sofía estaba decidida a encontrar la luz. El misterio del cuadro y el encuentro inesperado. La historia de Elara y Mateo, contada por la señora Isabella, pesaba sobre Sofía como una capa densa de la niebla del lago de las sombras. La tragedia, la traición de Ramiro y el destino incierto de Elara resonaban en la pequeña cabaña. La llave de bronce, ahora, parecía un portal hacia la verdad, y Sofía estaba decidida a abrirlo. Revisó cada rincón de la cabaña con una intensidad renovada, buscando una cerradura inusual, un compartimento secreto, cualquier cosa que esa llave pudiera destrabar. Pasaron días, y la llave seguía siendo un enigma. Frustrada, Sofía decidió cambiar de enfoque. Si la cabaña no revelaba más nada, tal vez los pueblos pudieran. Sabía que Monte Alto, el pueblo de Mateo, estaba a pocos kilómetros. Antes, sin embargo, pensó en visitar la Biblioteca Municipal de Arcos de la Peña, el pueblo más cercano, que había mencionado tener algunos archivos históricos. Tal vez encontrara registros antiguos, periódicos, algo que pudiera arrojar luz sobre los eventos de hace 70 años. La biblioteca era pequeña, albergada en un edificio antiguo de piedra, con el olor característico de libros viejos y polvorientos. La bibliotecaria, una mujer de mediana edad con lentes de lectura en la punta de la nariz, era tan silenciosa como los propios libros. Sofía explicó brevemente su investigación sobre las familias locales y su interés en registros de posguerra. La bibliotecaria, de manera reacia, señaló una sección de archivos polvorientos. Pasaron horas mientras Sofía hojeaba periódicos y documentos antiguos. Nada parecía muy revelador sobre las familias de Elara y Mateo, salvo menciones a la antigua disputa por tierras, que era un hecho bien conocido en la región. La frustración de Sofía crecía. Estaba a punto de rendirse cuando sus ojos se posaron en un pequeño artículo. No era sobre el misterio, sino sobre algo inesperado. El artículo hablaba de un pintor local, Joaquín Soler, conocido por sus paisajes melancólicos y retratos expresivos, que había vivido en Monte Alto en la misma época de Elara y Mateo. Lo que llamó la atención de Sofía fue la mención de que Soler había pintado una serie de obras inspiradas en las leyendas y secretos del lago de las sombras, incluyendo un lienzo famoso titulado El beso prohibido, que supuestamente capturaba la esencia de un amor trágico de la región. El artículo decía que las obras de Soler eran raras, pero una pequeña colección estaba en posesión de su nieto, un hombre que aún vivía en Monte Alto y era un reconocido restaurador de arte. Una nueva pista. Un cuadro podría guardar secretos, emociones. Sofía sintió una chispa de esperanza. Anotó el nombre del nieto, Daniel Soler, y la dirección en Monte Alto. Parecía una conexión frágil, pero algo en su intuición le decía que era el camino correcto. Al día siguiente, Sofía condujo hasta Monte Alto. El pueblo era un poco más grande que Arcos de la Peña, con algunas casas más modernas, pero aún mantenía el encanto rústico de la Galicia rural. La dirección de Daniel Soler la llevó a una casa antigua, con un taller adyacente. La puerta estaba entreabierta, y un olor a pintura al óleo y barniz flotaba en el aire. Sofía dudó por un momento, sintiéndose intrusa. Pero la urgencia de desentrañar el misterio de Elara la impulsaba. Golpeó la puerta de madera. «Adelante». Una voz masculina y profunda resonó desde el interior. Sofía empujó la puerta y entró en un taller iluminado por una gran ventana, repleto de lienzos, pinceles y el aroma inconfundible del arte. En el centro, un hombre de unos 40 años, con cabellos oscuros y despeinados y ojos azules intensos, estaba inclinado sobre un lienzo, restaurando una pintura antigua con una delicadeza impresionante. Era Daniel, el nieto del pintor. «Buenos días. Mi nombre es Sofía».
Disculpe la molestia, pero supe que usted es nieto de Joaquín Soler. Soy fotógrafa y estoy investigando sobre la historia local, comenzó Sofía, algo tímida. Daniel levantó la cabeza, y sus ojos azules encontraron los de ella. Había una curiosidad genuina en su mirada. ¿Sofía? Soy Daniel. ¿En qué puedo ayudarte? No suelo recibir muchos visitantes por aquí. Sofía explicó sobre su estadía en la cabaña, el diario encontrado y la historia de Elara y Mateo. Mencionó el artículo sobre las pinturas de su abuelo y la leyenda del beso prohibido. Daniel la escuchaba atentamente, su expresión transformándose gradualmente de curiosidad a una seriedad casi sombría. Mis disculpas, dijo Daniel, la voz más baja. La historia de Elara y Mateo es una tragedia familiar que mi abuelo nunca superó. Siempre creyó que la verdad nunca fue realmente revelada. Sofía sintió un escalofrío. La conexión estaba allí, viva. Entonces, ¿la historia del diario es real?, preguntó. Daniel asintió. Más real de lo que la mayoría de las personas en Monte Alto quisiera admitir. Mi abuelo conocía a Mateo desde niño. No creía en las acusaciones contra él. Y era amigo de Elara. Intentó encontrar pruebas de la inocencia de Mateo, pero las familias estaban ciegas por la rabia y el dolor. ¿Y el cuadro, el beso prohibido?, cuestionó Sofía, con el corazón latiendo más fuerte. Daniel caminó hasta un caballete cubierto por un paño oscuro. Con un movimiento lento, retiró el paño. Allí, frente a Sofía, estaba el cuadro. Era de una belleza melancólica, retratando a una pareja besándose bajo un árbol, a la orilla de un lago envuelto en niebla. Las figuras eran etéreas, casi fantasmagóricas, pero la emoción era palpable, amor, desesperación y un presagio de tragedia. Era innegablemente Elara y Mateo. Pero había un detalle que hizo que Sofía contuviera el aliento. En la esquina inferior del lienzo, sutilmente escondida en el follaje oscuro, había una pequeña silueta. Era un hombre, con una mirada distorsionada, observando a la pareja desde lejos. Y en su mano, había un pequeño objeto brillante, casi imperceptible. Ese objeto recordaba la forma de una pequeña llave. Sofía sintió un choque de reconocimiento. Es Ramiro, susurró. El cuadro de Joaquín Soler no era solo una representación artística, sino un testigo. Una prueba visual de la traición. Y el objeto brillante en la mano de Ramiro en el cuadro, la llave. Daniel la miró, sorprendido por su observación. Nadie había notado ese detalle en el cuadro. Mi abuelo nunca habló de eso, pero siempre miraba esa parte del lienzo con una expresión de profunda tristeza. Tengo la llave, dijo Sofía, sacándola del bolsillo. La encontré en la cabaña. Creo que está ligada a la prueba que Elara intentó salvar. Daniel tomó la llave, sus ojos azules se abrieron al reconocer el tallado único. Mi abuelo tenía un llavero parecido, era una llave para un compartimento secreto en su casa. Siempre decía que, si algo le pasaba, la verdad sobre Mateo y Elara estaría guardada donde solo la llave correcta podría revelar. La revelación fue un torbellino. La cabaña, el diario, la llave, el cuadro, todo encajaba en una compleja trama de amor, misterio y traición. Daniel, motivado por la oportunidad de honrar la memoria de su abuelo y limpiar el nombre de Mateo, ofreció su ayuda a Sofía. Juntos, desentrañarían el secreto final. La búsqueda de la verdad había llevado a Sofía a un encuentro inesperado, no solo con un aliado, sino con alguien que compartía su deseo de justicia y que, de alguna manera, parecía ser una pieza esencial en el rompecabezas de su propio corazón. El destino había entrelazado la historia de un amor antiguo con el viaje de un alma moderna en busca de redención. El cuaderno olvidado y la revelación impactante. El descubrimiento de la conexión entre la llave de Elara y el cuadro de Joaquín Soler electrificó a Sofía. La pequeña silueta de Ramiro con la llave en la mano, discretamente camuflada en el lienzo, el beso prohibido, transformaba la obra de arte en una evidencia, un testamento mudo de la tragedia. Daniel, el nieto del pintor, sentía la misma urgencia. La historia de su abuelo, que siempre pareció una leyenda familiar dolorosa, ganaba contornos de una verdad sofocada durante décadas. Mi abuelo nunca superó la muerte de Mateo, dijo Daniel, mientras guardaba la llave con cuidado. Siempre sospechó que Ramiro estaba involucrado, pero no tenía cómo probarlo.
Decía que Mateo era noble, y que las acusaciones contra él eran invenciones. Sofía asintió, el corazón apretado. Elara lo sabía. Las últimas palabras de su diario, él sabe. El fin. Salva la verdad. Ella estaba intentando guardar una prueba. Daniel, un hombre metódico y con la sensibilidad de un artista, estaba tan involucrado como Sofía. Abrió una vieja caja de madera en su taller, llena de cuadernos de anotaciones y bocetos de su abuelo. Mi abuelo era un hombre de secretos. Registraba todo, pero a veces de forma codificada, por miedo. Tal vez haya algo aquí. Mientras Daniel hojeaba los cuadernos, Sofía se sentía cada vez más atraída por él. No era solo la pasión compartida por el misterio, era la calma en sus ojos azules, la seriedad con que trataba la memoria del pasado, y la forma en que su pasión por el arte se mezclaba con su sensibilidad. Había algo en el que la hacía sentirse segura y comprendida, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Pasaron horas, inmersos en dibujos, anotaciones sobre técnicas de pintura y reflexiones sobre la vida y el arte. De repente, Daniel se detuvo. En uno de los cuadernos, escondido bajo una pila de bocetos, encontró un pequeño compartimento secreto. Dentro, había un pedazo de papel amarillento y un pequeño sobresellado. «Lo sabía», exclamó Daniel, con la voz emocionada. Mi abuelo mencionó algo sobre una confesión silenciosa que había descubierto. Pero nunca me dijo qué era. El papel contenía una caligrafía diferente a la de Joaquín Soler. Era más ruda, desordenada, como si hubiera sido escrita a toda prisa. El contenido del papel sorprendió a Daniel y Sofía. Era una carta, un fragmento de una confesión. No era de Ramiro, sino de uno de los secuaces que Ramiro había usado para esparcir las mentiras y confrontar a Mateo. La carta detallaba cómo Ramiro lo había sobornado y manipulado para difundir rumores falsos sobre Mateo y Elara, y cómo instigó la pelea fatal a la orilla del lago de las sombras. El hombre que escribió la carta, atormentado por la culpa, pedía perdón por su participación, revelando el papel nefasto de Ramiro en toda la tragedia. Ramiro no solo armó la trampa, pagó para que las mentiras se esparcieran y manipuló a las familias para que se odiaran aún más, susurró Daniel, la rabia creciendo en su pecho. No sabían que fueron usados como peones. La carta era una prueba irrefutable de la inocencia de Mateo y de la culpa de Ramiro. Pero, ¿qué había en el sobre? Daniel abrió el sello con cuidado, revelando un segundo papel, aún más antiguo. Era un mapa tosco, dibujado a mano, con algunos puntos de referencia, la cabaña de Elara, el lago de las sombras y una cruz marcada en una zona más densa del bosque, cerca de una antigua mina abandonada. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía, el corazón acelerado. «No estoy seguro», respondió Daniel, pensativo. «Pero parece un mapa hacia algún lugar específico, tal vez un escondite. Mi abuelo exploraba mucho el bosque. Y esa mina abandonada es un lugar peligroso, poco conocido. La posibilidad de que hubiera más evidencias, o tal vez incluso el destino de Elara, los impulsó. Si Elara había intentado salvar la verdad, y si Joaquín Soler había descubierto parte de ella, quizás el mapa indicara dónde estaba escondida la prueba definitiva, o incluso los restos de Elara. La emoción y la adrenalina se mezclaban en el aire. Decidieron ir al lugar indicado en el mapa al día siguiente. Era una zona remota del bosque, aún más densa y salvaje, con árboles retorcidos y un sendero casi inexistente. Se prepararon con linternas, equipos de primeros auxilios y un sentido de urgencia. A la mañana siguiente, bajo un cielo nublado, iniciaron la caminata. El bosque parecía más oscuro y silencioso a medida que se adentraban, el sonido de sus pasos siendo lo único que rompía el silencio. Llegaron a la zona de la mina abandonada, un agujero negro en la tierra, cubierto de vegetación y con una placa oxidada que advertía del peligro. El mapa indicaba un área cercana, una pequeña meseta rocosa, escondida por arbustos densos. Con la ayuda de Daniel, Sofía retiró los arbustos y, allí, escondida bajo un montón de piedras, encontraron una pequeña caja de metal oxidada. Estaba sellada, pero no cerrada con llave. Con las manos temblorosas, Sofía abrió la caja. Dentro, había algo sorprendente y perturbador. No eran más papeles, sino un pequeño medallón de plata, manchado por el tiempo, con un grabado que reconocieron del cuadro, el símbolo de un trébol de 4 hojas, el mismo que Elara usaba en un broche en la fotografía antigua.
Y junto al medallón, un pedazo de tela rasgada, de un color oscuro y antiguo, que parecía parte de una prenda masculina. Pero lo que los hizo contener el aliento fue lo que estaba escondido debajo. Un pequeño cuaderno de tapa negra, protegido por un plástico. No era el diario de Elara. Las primeras páginas eran de una caligrafía apresurada y casi ilegible, pero el nombre en el encabezado era el nombre de Ramiro. La revelación fue impactante. Era el diario secreto de Ramiro, probablemente el lugar donde había registrado sus pensamientos más oscuros y sus acciones más crueles. Sofía y Daniel se miraron, con una mezcla de horror y anticipación. El hombre que había orquestado la tragedia de Elara y Mateo, el traidor que había permanecido impune, había dejado su propio registro. Abrir ese cuaderno sería sumergirse en la mente del villano, desentrañar la extensión de su maldad y, tal vez, finalmente encontrar la pieza final del rompecabezas que garantizaría la justicia para Elara y Mateo. El silencio del bosque pesaba sobre ellos. La búsqueda de la verdad se había vuelto peligrosa, y lo que descubrirían allí podría cambiarlo todo. La pequeña llave de Elara y el cuadro de Joaquín Soler los habían guiado hasta la confesión de un secuaz y, ahora, al diario personal de Ramiro. La verdad estaba más cerca que nunca, pero el precio de desentrañarla aún estaba por revelarse. Las páginas sombrías y la revelación dolorosa. El diario de Ramiro, encontrado en la caja de metal escondida cerca de la mina, era una reliquia sombría. Sofía y Daniel se miraron, el aire del bosque parecía más denso con el peso de aquel objeto. La luz del día comenzaba a disminuir, pero la urgencia de desentrañar los secretos de Ramiro era mayor que cualquier cansancio. Decidieron leerlo allí mismo, bajo la luz crepuscular que se filtraba por los árboles. Las primeras páginas del diario de Ramiro estaban llenas de envidia y resentimiento. Detallaba su odio por Mateo, su primo, no solo por la popularidad de Mateo en Monte Alto, sino también por la atención que recibía de todos, incluidas las pocas chicas que interesaban a Ramiro. El descubrimiento del romance prohibido de Mateo con Elara, la chica de la cabaña a la orilla del lago de las sombras, fue para Ramiro una oportunidad perfecta para destruir la imagen de su primo y, quién sabe, heredar el prestigio de la familia. Con una caligrafía apresurada y llena de rabia, Ramiro describía cómo esparció rumores maliciosos sobre Elara, pintándola como una cazafortunas interesada solo en las tierras de la familia de Mateo. También sembró discordia entre las familias, inflamando la antigua disputa por tierras hasta transformarla en un odio incontrolable. Las palabras de Ramiro eran frías y calculadoras, revelando una mente perversa que disfrutaba del dolor ajeno. Sofía y Daniel leían en silencio, a cada párrafo sintiendo un nudo en el estómago. La maldad de Ramiro era palpable. Describía con placer el caos que había creado, el desespero de Elara y Mateo intentando defenderse, y la ceguera de las familias consumidas por la rabia. Pero lo que los hizo contener el aliento fue la revelación más impactante. En las páginas finales, Ramiro detallaba el enfrentamiento fatal a la orilla del lago. Había llevado un arma, no para disparar a Mateo, sino para crear pánico y garantizar que la situación se volviera irreversible. En la confusión de la pelea entre las familias, Ramiro admitía haber empujado a Mateo en un momento de furia y desesperación, haciéndolo caer torpemente. En ese mismo instante, alguien, sin querer, disparó el arma. El tiro, que supuestamente sería de uno de los secuaces que Ramiro había sobornado para intimidar a Mateo, acertó fatalmente al joven. Ramiro describía el terror en sus ojos, no de arrepentimiento, sino de pánico por haber causado la muerte de Mateo, aunque fuera accidentalmente. Huyó, dejando el caos atrás, y luego orquestó la versión de que Mateo había sido asesinado por la deshonra del romance prohibido, echando la culpa a las familias y a Elara. La parte más perturbadora vino a continuación. Ramiro escribió sobre el desaparecimiento de Elara. Tras la muerte de Mateo, Elara, desesperada y con la prueba de la traición de Ramiro, el diario que Sofía había encontrado, huyó al bosque. Ramiro, temiendo ser descubierto, la persiguió. La encontró cerca de una pequeña cueva escondida, un lugar que Elara y Mateo usaban para sus encuentros secretos. Allí, la confrontó. Ramiro describía la escena con una crueldad gélida. La obligó a entregarle la prueba que tenía, su propio diario. La amenazó y, para garantizar su silencio, la encerró dentro de la cueva, bloqueando la entrada con piedras y ramas pesadas. Planeaba volver para liberarla después de que el frenesí disminuyera, pero la culpa y el miedo lo consumieron. Nunca tuvo el valor de regresar, dejándola morir de hambre y sed en la oscuridad.
Un secreto enterrado es un secreto seguro, había escrito, sin un ápice de remordimiento. Sofía sintió las lágrimas correr por su rostro. Daniel, con el rostro pálido, apretó los puños. El Ara no había huido ni se había ahogado, había sido encerrada, condenada a muerte por Ramiro. La tragedia era aún más brutal y fría de lo que imaginaban. El cuaderno de Ramiro no era solo una confesión, era la prueba de un asesinato y de una crueldad implacable. El medallón de Lara y el pedazo de tela de Mateo, encontrados en la caja, eran los únicos vestigios de sus vidas, y ahora adquirían un significado aún más doloroso. La rabia se mezcló con el dolor. La justicia no se había hecho. Mateo había muerto como un deshonrado, y el Ara había perecido de una manera horrible, todo por las manos de un hombre envidioso y cruel que nunca pagó por sus crímenes. Tenemos que encontrar esa cueva, dijo Sofía, la voz temblorosa, pero decidida. Necesitamos encontrar a el Ara. No por ella, sino para que la verdad sea finalmente expuesta. Daniel asintió, el dolor en sus ojos siendo reemplazado por una determinación férrea. Mi abuelo sabía que Ramiro era capaz de algo así. Intentó buscar a el Ara por su cuenta años después, pero nunca la encontró. La llave que encontraste, Sofía, es la prueba. Es la llave que abre la verdad sobre Ramiro. Era tarde y el bosque se volvía peligroso con la oscuridad. Decidieron regresar al taller de Daniel, con el diario de Ramiro y la confesión del secuaz. El impacto de las revelaciones era inmenso. Las sombras de aquel pasado, que creían lejano, ahora flotaban sobre ellos, tan reales como la niebla del lago. Al día siguiente, con el diario de Ramiro en manos y la pequeña llave de bronce como guía, Sofía y Daniel planearon su búsqueda por la cueva. Daniel, que conocía bien el bosque de la región, sabía que la cueva era una de las muchas formaciones rocosas cerca del lago, usadas por pastores y cazadores. Recordó un área específica que su abuelo había dibujado en uno de sus mapas, una región más aislada, que podría corresponder a la descripción de Ramiro. La búsqueda por el Ara no era más solo sobre la historia, era sobre honrar a las víctimas, sobre dar voz a los que fueron silenciados. Sofía sentía una conexión profunda con el Ara, la fotógrafa sensible entendía el dolor de aquella joven. Y Daniel, que siempre se sintió incompleto con el misterio de su abuelo, veía en Sofía no solo una aliada, sino alguien que lo ayudaba a darle sentido a su propia historia familiar. El lago de las sombras, antes un lugar de melancolía, se preparaba para revelar su último y más terrible secreto. La cueva sellada y el descubrimiento aterrador. La determinación de Sofía y Daniel era palpable a la mañana siguiente. El sol apenas había despuntado sobre el lago de las sombras, pero la niebla ya se disipaba, revelando el paisaje de Galicia con una claridad inusual. Con el diario de Ramiro en una mochila, la pequeña llave de bronce y un mapa de senderos de la región que Daniel conocía de memoria, partieron en busca de la cueva. La zona que Daniel sospechaba era el escondite de el Ara estaba en una porción remota y accidentada del bosque, lejos de los senderos conocidos. La caminata era ardua. El terreno era irregular, con rocas sueltas y vegetación densa que insistía en rasgar sus ropas. El silencio era casi absoluto, roto solo por el sonido de sus propios pasos y el canto lejano de algunos pájaros. A cada metro, la gravedad de lo que buscaban se hacía más evidente. Daniel, con su experiencia en el bosque, lideraba el camino, mientras Sofía lo seguía, los ojos atentos a cualquier señal de una formación rocosa inusual. Se comunicaban en susurros, como si el propio silencio del bosque pudiera romperse y revelar el pasado que estaban a punto de desenterrar. Tras casi 2 horas de caminata, Daniel se detuvo abruptamente. «Creo que es aquí», murmuró, señalando un área donde los árboles se cerraban de una forma peculiar, escondiendo lo que parecía ser una depresión en el terreno. El mapa de su abuelo indicaba una elevación rocosa con una pequeña entrada, y las piedras allí correspondían a la descripción. Con esfuerzo, se escurrieron entre arbustos espinosos y ramas caídas. Allí, escondida y casi engullida por la naturaleza, estaba una grieta en la roca. No era una cueva grande, pero su entrada estaba bloqueada por una pila desordenada de piedras y troncos pesados, como Ramiro había descrito en su diario. El olor a tierra húmeda y algo más, algo antiguo y mohoso, emanaba de la grieta. Sofía sintió un escalofrío. Era real. El Ara había sido encerrada allí. El horror de lo que la joven debió haber pasado, sola en la oscuridad, la golpeó de lleno. Daniel, con el rostro serio, comenzó a retirar las piedras.
Trabajaron en silencio, cada uno con sus propios pensamientos sobre la crueldad de Ramiro y la tragedia de Elara y Mateo. La tarea era agotadora, pero la determinación los impulsaba. Tras cerca de 1 hora, lograron abrir un pasaje lo suficientemente grande para que una persona se arrastrara. El aire frío y denso que salió de la cueva era pesado, cargado de un olor que hizo retroceder a Sofía por un instante. Daniel tomó una linterna potente de su mochila y la encendió, iluminando el interior de la cueva. Era pequeña, no más de unos pocos metros de profundidad, con el techo bajo. El haz de luz recorrió el suelo, revelando piedras sueltas, tierra y... Lo vieron. En un rincón, apoyado contra la pared rocosa, había un esqueleto. Los huesos estaban amarillentos por el tiempo, y algunos fragmentos de tela desvaída y un zapato antiguo se mezclaban con la tierra. Cerca de los restos mortales, estaba un pequeño libro, protegido por una fina capa de tierra, y un broche de metal oxidado. Sofía cubrió su boca con las manos, las lágrimas corriendo por su rostro. Era Elara. Finalmente, después de 70 años, había sido encontrada. El sufrimiento de aquella joven, encerrada y abandonada, era palpable en el ambiente de la cueva. Daniel, con los ojos llorosos, se arrodilló respetuosamente. Tomó el libro con cuidado. Era un diario, pero no el de Elara que Sofía había encontrado en la cabaña. Este era más pequeño, con tapa negra, y sus páginas parecían haber sido escritas con urgencia. Y el broche, era el mismo broche de trébol de 4 hojas que Elara usaba en la fotografía antigua. Con las manos temblorosas, Sofía abrió el diario. La caligrafía era reconocible, era de Elara. Las primeras páginas eran de antes del desastre, describiendo sus sentimientos, sus miedos. Pero las últimas eran perturbadoras. Elara había seguido escribiendo incluso después de ser encerrada, usando lo que le quedaba de energía y la luz que entraba por las rendijas. Describía el enfrentamiento con Ramiro, su furia, y la forma en que la había obligado a entrar en la cueva, bloqueando la salida. Escribió sobre el desespero de ser abandonada, el hambre, la sed, la oscuridad. Pero, en las últimas líneas, había algo que los conmocionó profundamente. Elara había escrito, con una fuerza sorprendente, que antes de ser forzada a entrar en la cueva, tenía una última prueba. Había presenciado algo crucial momentos antes del disparo que mató a Mateo. Elara había visto a Ramiro empujar a Mateo directamente en la línea de fuego de uno de los guardias de la familia de Mateo que estaba armado. El guardia, en medio del pánico y el desorden, disparó sin intención, pero el empujón de Ramiro fue lo que puso a Mateo frente a la bala. Era un asesinato premeditado, disfrazado de accidente. Y, en las últimas líneas casi ilegibles, Elara mencionaba un testamento secreto. Un documento que Mateo había preparado. Sabía que Ramiro era traicionero y había sospechado que algo podría ocurrir. Mateo había dejado un testamento secreto detallando sus posesiones y, más importante, revelando un secreto sobre Ramiro. No solo era envidioso, sino que estaba involucrado en un esquema de desvío de tierras de la propia familia de Mateo. El testamento, según Elara, estaba escondido en un lugar que solo una persona de confianza de Mateo sabría. Sofía y Daniel se miraron. El diario de Ramiro había revelado la crueldad, pero el diario final de Elara, y el broche, traían la verdad completa sobre el asesinato de Mateo, y la pista para el testamento secreto. Era la verdad que Elara había intentado salvar, y que finalmente sería revelada. La justicia, después de tanto tiempo, estaba al alcance de sus manos. Sabían lo que debían hacer. No podían dejar a Elara allí. Con el mayor respeto, cubrieron sus restos mortales y marcaron el lugar. Pero antes de partir, tomaron el medallón de Mateo, encontrado en la primera caja, y lo colocaron junto al broche de Elara. Los dos amantes, separados por la traición, estaban finalmente reunidos en sus últimos símbolos. La emoción de haber encontrado a Elara y las revelaciones contenidas en su diario eran abrumadoras. Sofía sentía una mezcla de tristeza profunda por la tragedia, pero también una sensación de paz. Elara ya no estaba sola. Y Daniel, con los ojos fijos en los objetos, sentía que la memoria de su abuelo, Joaquín Soler, que tanto había buscado la verdad, sería finalmente honrada. Tenían las pruebas. Ahora, solo faltaba encontrar el testamento secreto de Mateo para desenmascarar a Ramiro de una vez por todas, y traer justicia y paz para las almas de Elara y Mateo. El lago de las sombras, testigo de una tragedia,
estaba a punto de presenciar la redención. El último enigma y la sombra de una conciencia. El descubrimiento del segundo diario de Elara y la verdad brutal sobre su muerte y el asesinato de Mateo dejaron a Sofía y Daniel con un peso en el corazón. La traición de Ramiro era aún más perversa de lo que imaginaban. Pero la revelación de un testamento secreto de Mateo encendió una nueva llama de esperanza. Ese documento, había escrito Elara, no solo probaría la inocencia de Mateo, sino que también expondría las intenciones de Ramiro, que iban más allá de la simple envidia. Con el diario de Ramiro y el último cuaderno de Elara en manos, regresaron al taller de Daniel. La atmósfera era pesada, pero ahora impregnada de una determinación inquebrantable. El sol se ponía sobre el paisaje de Galicia, y los colores vibrantes del atardecer parecían un contraste cruel con la oscuridad que habían desenterrado. «Tenemos que encontrar ese testamento», dijo Sofía, su voz firme. «Es la única manera de limpiar el nombre de Mateo y hacer justicia por Elara». Daniel asintió. El diario de Elara menciona que Mateo lo escondió en un lugar de confianza. Un lugar que solo alguien que lo conociera muy bien sabría. Hojeó algunas páginas de un antiguo álbum de fotos de su familia. Mi abuelo Joaquín era muy cercano a Mateo. Eran casi hermanos. Si alguien sabía de un lugar secreto de Mateo, sería mi abuelo. Pasaron toda la noche revisando las pertenencias de Joaquín Soler, buscando cartas, mapas o cualquier anotación que pudiera indicar un lugar. Daniel mostraba a Sofía fotos antiguas de su abuelo con Mateo, riendo, pescando en el lago de las sombras. La amistad genuina entre ellos era evidente. Sofía sentía que estaba cada vez más conectada no solo a la historia de Elara y Mateo, sino también a la de Joaquín, el artista que, incluso sin saberlo, había dejado las pistas para que la verdad fuera descubierta décadas después. La pequeña llave de bronce de Elara, que había sido el primer eslabón en esta cadena de descubrimientos, ahora reposaba en la mesa, un recordatorio silencioso del viaje. De repente, Daniel encontró algo. Era una caja de madera pequeña, lacrada, escondida en el fondo de un baúl antiguo que pertenecía a Joaquín. La caja no tenía cerradura visible, y Daniel recordó una historia que su abuelo contaba sobre un truco de madera que había aprendido de un viejo carpintero. Con un chasquido sutil, logró abrir un pequeño compartimento lateral de la caja. Dentro, no había un testamento, sino un último cuaderno de Joaquín. Este cuaderno era diferente de los otros. Más delgado, con pocas páginas, pero las anotaciones eran meticulosas. Joaquín había escrito sobre los últimos días de Mateo, su creciente desconfianza hacia Ramiro y la conversación final que tuvieron. Mateo, temiendo lo peor, había confiado a Joaquín un secreto. Había escrito un testamento, no en papel, sino en un código especial, usando los paisajes del lago de las sombras como claves. Joaquín había dibujado una serie de pequeños mapas y símbolos, acompañados de coordenadas geográficas. Era la forma en que Mateo se comunicaba conmigo cuando las cosas se ponían serias, explicó Daniel. Le fascinaba la criptografía. Y mi abuelo era el único que conocía el significado de esos símbolos. Era el lenguaje secreto de nuestra amistad. Sofía y Daniel, con el corazón acelerado, compararon los símbolos del cuaderno con los lugares que ya habían descubierto, y con la fotografía antigua de Elara y Mateo. Cada símbolo correspondía a un hito significativo para la pareja y para la verdad. Un símbolo remitía a la cueva donde Elara fue encerrada. Otro, al lugar donde Mateo fue asesinado. Y había un último símbolo, un dibujo de un bote antiguo, que los intrigó. Ese es el bote viejo que mi abuelo usaba para cruzar el lago, explicó Daniel, señalando el dibujo. Está hundido en un rincón remoto del lago de las sombras, cerca de las ruinas de un antiguo muelle. Nadie va allí desde hace años. Ese era el lugar. El último enigma. El testamento de Mateo no estaba en un cofre, sino escondido en el fondo del lago, en el lecho de aquel bote hundido, protegido por el código de una amistad y por la oscuridad de las aguas. La decisión fue inmediata. Irían hasta allí. No podían esperar. A la mañana siguiente, bajo un cielo gris que combinaba con la seriedad de su misión, Sofía y Daniel se dirigieron al muelle abandonado. El bote estaba visible, parcialmente sumergido y cubierto de limo, como un espectro del pasado. El aire estaba frío, y la niebla comenzaba a subir del lago, añadiendo una atmósfera de suspense. ¿Estás seguro de que puedes?, preguntó Sofía, mirando a Daniel. El agua parecía fría y oscura.
Por la memoria de Mateo y la verdad de Elara, sí, respondió Daniel, la voz firme. Era un buceador aficionado, un pasatiempo que cultivaba para explorar naufragios históricos en la costa de Galicia, pero bucear en un lago, en busca de un testamento, era algo diferente. Se puso un traje de buceo improvisado y sujetó una linterna subacuática en su muñeca. Antes de que Daniel buceara, Sofía lo abrazó. Fue un abrazo rápido, de ánimo, pero que duró un poco más de lo necesario. En ese contacto, ambos sintieron una conexión que iba más allá de la misión, una chispa de algo nuevo y profundo. Daniel se sumergió en las aguas oscuras del lago de las sombras. Sofía esperó en la orilla, la ansiedad consumiéndola. Los minutos parecían horas. Observaba la superficie, con cada burbuja que surgía, una esperanza de que él estuviera bien. La niebla comenzaba a cerrarse nuevamente, haciendo la espera aún más angustiante. Tras lo que pareció una eternidad, la cabeza de Daniel emergió del agua. Jadeaba, pero una sonrisa de victoria iluminaba su rostro. En sus manos, sostenía una pequeña caja de metal, oxidada, pero aparentemente intacta. «Lo encontré», dijo, la voz ronca por el frío. Sofía corrió para ayudarlo a salir del agua. Abrieron la caja allí mismo, con las manos temblorosas. Dentro, envuelto en un paño impermeable, estaba un documento. No era un testamento formal, sino una carta larga, escrita a mano por Mateo, fechada pocos días antes de su muerte. Era el testamento secreto. En él, Mateo detallaba el esquema de desvío de tierras de su propia familia, orquestado por Ramiro. Ramiro estaba manipulando documentos y sobornando a oficiales para desviar grandes porciones de tierra a su propio nombre, planeando arruinar a la familia de Mateo y heredarlo todo. Mateo había descubierto todo y estaba a punto de exponer a su primo. La traición de Ramiro no era solo personal, era financiera y criminal. El documento era la prueba final. Y había más. Al final de la carta, Mateo había escrito un mensaje para Elara, en caso de que algo le ocurriera. Una declaración de amor eterno, y la petición de que ella salvara la verdad. Había confiado el documento a Joaquín Soler, quien prometió esconderlo. Ese testamento, que yacía en el fondo del lago de las sombras durante 7 décadas, finalmente revelaba la verdad completa. Sofía y Daniel lo tenían todo. Las evidencias eran irrefutables. El diario de Ramiro, el diario de Elara, la confesión del secuaz, el cuadro de Joaquín, la llave y, ahora, el testamento secreto de Mateo. Tenían el poder de traer justicia para un pasado sombrío y para los que fueron silenciados. El viaje para desentrañar el secreto del lago de las sombras estaba en su clímax, y el calentamiento para un final impactante había comenzado. La verdad triunfa y un nuevo comienzo. Con el testamento secreto de Mateo en manos, Sofía y Daniel sintieron el peso de 70 años de silencio e injusticia. El documento, firmado por Mateo y sellado con su propia vida, era la prueba irrefutable de la traición de Ramiro y de su crueldad. Lo tenían todo, los diarios de Elara y Ramiro, la confesión del secuaz, el cuadro de Joaquín Soler y, finalmente, la palabra del propio Mateo. La verdad, enterrada bajo las aguas oscuras del lago de las sombras, estaba lista para emerger. Decidieron que la mejor forma de exponer la verdad sería a través de una publicación. Sofía, con su experiencia en fotografía y narrativa, y Daniel, con su conocimiento en restauración y arte, se dieron cuenta de que la historia de Elara y Mateo era más que un crimen, era una tragedia humana que merecía ser contada con dignidad e impacto. Pasarían las semanas siguientes organizando todas las evidencias, transcribiendo los diarios y las cartas, y compilando las fotos que Sofía tomó de la cabaña y del lago, que ahora tenían un significado completamente nuevo. La primera acción fue respecto a Elara. Con el permiso de las autoridades locales, que quedaron conmocionadas con las evidencias presentadas, Sofía y Daniel regresaron a la cueva. Realizaron un pequeño y respetuoso funeral para Elara a las orillas del lago de las sombras, el mismo lugar donde ella y Mateo habían compartido sus momentos más íntimos y donde la vida de él había sido segada. Las flores silvestres recogidas por Sofía y el silencio respetuoso de Daniel marcaron la despedida de un alma que finalmente encontraba paz. El medallón de Mateo y el broche de Elara fueron enterrados juntos, sellando el amor que la muerte y la traición no pudieron destruir. La noticia sobre el descubrimiento del testamento y de los diarios, aunque contada con discreción inicial, comenzó a esparcirse por los pueblos de Arcos de la Peña y Monte Alto. Las familias otrora rivales, que habían cargado el odio por generaciones, fueron confrontadas con la verdad.
Al principio, hubo escepticismo y negación, pero las pruebas eran innegables. La confesión de Ramiro, el diario de Elara y el testamento de Mateo desenmascararon la farsa que había envenenado sus vidas por tanto tiempo. La vieja disputa por tierras, que Ramiro había usado como catalizador, fue reexaminada y la verdad salió a la luz, revelando que las tierras de Mateo habían sido desviadas injustamente. Lentamente, la rabia se transformó en vergüenza y, finalmente, en una tristeza compartida. Las nuevas generaciones de las familias, libres del peso de las mentiras, comenzaron a acercarse, buscando redención y perdón. La memoria de Mateo fue limpiada, dejó de ser el amante deshonrado y pasó a ser reconocido como una víctima de una traición cruel. El proyecto de Sofía y Daniel culminó en un libro y una exposición fotográfica titulada El secreto del lago de las sombras, una historia de amor, traición y redención en Galicia. La exposición, realizada en una galería en Santiago de Compostela, atrajo gran atención. Las fotografías atmosféricas de Sofía del lago y de la cabaña, combinadas con las réplicas de los documentos y fragmentos de los diarios, contaban la historia de una forma visceral y emocionante. Las personas se emocionaban con la belleza trágica de Elara y Mateo y con la maldad fría de Ramiro. El legado de Joaquín Soler, que había intentado, en su arte, alertar sobre la verdad, fue finalmente reconocido. La historia de Elara y Mateo, antes un murmullo olvidado, se convirtió en un recordatorio poderoso sobre las consecuencias de la envidia y la importancia de la verdad. Para Sofía, el proyecto fue una catarsis. Había buscado un refugio para sanar sus propias heridas, y encontró una misión que la sanó de una manera inesperada. La búsqueda de la verdad del pasado la liberó de su propio presente, mostrando que, incluso en las sombras, el amor y la justicia pueden prevalecer. Al lado de Sofía, Daniel no era solo un colaborador. Durante las semanas de investigación y preparación de la exposición, la conexión entre ellos se profundizó. Compartieron el dolor del descubrimiento, la alegría de la justicia y la pasión por la historia. Él era su refugio, su fortaleza. Sus ojos azules, antes cargados de melancolía por la memoria de su abuelo, ahora brillaban con una nueva luz, reflejando el optimismo de Sofía. El día de la inauguración de la exposición, en medio de los aplausos y las miradas de admiración, Daniel tomó la mano de Sofía. «Lo logramos», susurró, la voz llena de emoción. «Les dimos voz. Y encontramos algo muy especial en el proceso». Sofía sonrió, sintiendo las lágrimas en los ojos. «Sí, encontramos». El final feliz que buscaba no era solo el desentrañar un misterio o la conclusión de un proyecto. Era el descubrimiento de un amor verdadero e inesperado, nacido del coraje de enfrentar las sombras de un pasado lejano. El lago de las sombras, que antes representaba la tragedia, ahora era el símbolo de un amor eterno y de un nuevo comienzo para Sofía y Daniel. Juntos, habían traído la luz a la oscuridad, y, al hacerlo, encontraron su propia felicidad. La historia de Elara y Mateo vivía, ya no como una tragedia oculta, sino como un testimonio de la fuerza del amor y de la inevitabilidad de la verdad.